Jorge Bolaño fue uno de los mejores volantes del fútbol colombiano en los 90s, un jugador excepcional de la segunda mitad de los 90s y de el comienzo de este siglo, un magnífico futbolista, un gran tipo además, buenísima gente. Alcanzamos a jugar alguna vez un par de picaditos de fútbol 5, le encantaba jugar picaditos. Nos distanciamos cuando llegó a la selección sub-17, donde lamentablemente no le fue bien como entrenador, pero un buen tipo, muy buen tipo, un gran profesional. Y no quiero dejar pasar el homenaje que se merece a alguien que se nos fue demasiado pronto, porque murió a los 47 años y eso no deja de ser muy, muy impresionante, sobre todo en alguien que estaba muy bien y en unas muy buenas condiciones físicas, pero ahí sí, literalmente, como diría la abuela, para morirse solamente hay que estar vivo. Les quiero compartir el último video de Jorge Bolaño. Él lo subió en sus redes sociales el pasado 3, ¿sí? Tipo constantemente en Cúcuta, en su escuela, se jugaba sus picaditos, estaba en un buen estado físico y ahí lo vemos. Él lo subió en su cuenta, mostrando que todavía tiene el talento que lo caracterizó, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, tal cual. Esa sonrisa no se va a olvidar. Y hoy quiero hacer precisamente este homenaje. Gracias a todos, dejé de saludarlos, qué pena con ustedes, ¿sí? Jesús, Gustavo, Carlos, qué bueno que estén acá. Disculpen, me abruma, ¿sí? Y me abruma porque lo de Jorge Bolaños es un reflejo de un problema social. A ver, el año pasado, el Día Mundial del Corazón, es el 29 de septiembre, y el año pasado, para el 29 de septiembre, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, publicó unas cifras brutales, y es que se dispararon las muertes en adultos jóvenes por enfermedades obstructivas del corazón, es decir, infartos al miocardio, que fue en últimas lo que le pasó a Bolañito. Entre el 2021 y el 2022 murieron 4.659 colombianos jóvenes, 3.493, es decir, 3.500 tenían entre 40 y 49 años. Eso implica que hay que reflexionar un montón sobre nuestra alimentación, hay que reflexionar un montón sobre nuestra condición física. Por supuesto, Jorge no es un ejemplo de eso, es una persona activa. Guillermo, buenas noches a todos. Y era una persona activa, y era una persona con su escuela, y era una persona de muy buen ánimo. Muchos, los más jóvenes, lo deben tener presente, muy seguramente por su trabajo en Win, en donde fue comentarista, pero yo hoy quiero recordarlo como futbolista, ¿sí? Comenzó en el Junior en 1993 siendo muy joven. Él hizo parte de una selección Colombia sub-17 que tuvo unas muy buenas presentaciones. Sí, en 1993 ese equipo fue campeón sudamericano sub-17, era el equipo que dirigía Basílico González y él era una de las figuras del equipo. Para describir a Bolaño hay que hacer un ejercicio simple. Era un volante adelantado a su tiempo, porque en los 90s todavía estábamos acostumbrados al volante de marca que llegaba, que pegaba y que o la pateaba para el carajo o se la soltaba al 10. Bolaño era de ida y vuelta. Bolaño era un volante de lo que hoy consideraríamos box to box, ese término tan inglés. Sí, Cristian, buenas noches. Y buenas noches a todos los que van llegando. Por favor, rótenlo para que no se olvide la memoria de Jorge. Bolaño tenía muy buena media distancia, Bolaño tenía muy buena salida, iba y volvía, era el compañero perfecto de un 5. Por supuesto, en el Junior fue fundamental. ¿Sí? En el Junior, si bien en ese 93, siendo aún muy joven, estuvo en nómina ese equipo que fue campeón, el Junior del 93, el famoso Junior del Pío Valderrama, campeón del 93, campeón del 95 y semifinalista de Libertadores del 94, uno de los mejores equipos del fútbol profesional colombiano de todos los tiempos. Sí, señor Javier, en esa selección de 1993 también estaba Siciliano. Vea usted. Duro, ¿no? Complicado. Jorge se terminó ganando el puesto en el 94 en esa Libertadores y fue fundamental en el 95. Por eso quiero retomar las palabras de Carlos Vaca, porque todo es extrañamente poético y extrañamente doloroso. Junior ayer logra una muy buena victoria, una victoria importante, y hacen el gol y se van a hacer una celebración que es legendaria en el Junior. Para los que no vieron la celebración de ayer, fue el famoso trencito,
¿sí? Carlos Vaca lo contó, ¿sí? Carlos Vaca explicó lo que pasó y la verdad es muy duro escucharlo y mientras lo escuchamos, veamos las fotos. Esta fue la celebración. Carlos, Teo y Paiva, que el delantero extranjero que ayer jugó junto a ellos en el bloque de ataque, muy buen bloque de ataque tiene el Junior. Y esto evocó esa celebración del 95 en el que estaban Pachequito, ¿sí? En el que estaban el Pío Valderrama, Valenciano y al final el Jorge, ¿sí? Y ese video en el que, hombre, en el que Carlos lo cuenta, ¿sí? Es una cosa absolutamente brutal. O sea, sí. Ya les voy a pasar esto para que no escuchen el audio, porque como es rueda de prensa, es importante que lo vean. Pero esta celebración genera ese choque anímico de miércoles. Y además lo más jodido es que Jorge en una entrevista durante la semana había dicho, no, yo quiero que celebren evocando esto. Miércoles, y terminan celebrando así. Y terminan celebrando solamente 3, no los 4. Pues la verdad, si somos honestos y si somos un poco poéticos, terminaron celebrando los 4 porque ahí ya estaba Jorge en espíritu, ¿sí? Porque pues hombre, literalmente él estuvo ahí. Ahora, hablemos de Jorge Bolaño, futbolista. Tal vez ustedes tengan memoria, sobre todo los mayores, que yo sé que aquí hay varios que tienen canas como yo, del Jorge Bolaño posterior a ese 95-96, un jugador fundamental en la selección Colombia. Terminó ganándose el puesto, él jugó el Mundial del 98, ¿sí? No fue titular en el Mundial del 98, estuvo en el partido frente a Túnez, ingresó por el Chicho Serna. En ese entonces, en ese Mundial del 98, recuerden que la selección Colombia explotó. Fue cuando tuvimos el escándalo de Faustino Asprilla, que el Bolillo expulsó a Faustino Asprilla, entonces era todo un caos y fue el final de la era dorada, fue un final crudo para esa era dorada de los 90s. Un final en el que Freddy, que en paz descanse también, Dios mío, Freddy, que en paz descanse por un lado, el Pibe tratando de mantener el orden, el Tino generando el desorden, y había una nueva generación, y en esa generación estaba Bolaño. Bolaño terminó siendo fundamental para la Copa América del 99, cuando se acaba precisamente el proceso del Bolillo, nombran a Javier Álvarez, y a esto me refiero, muchos recordarán que en esa Copa América del 99, Javier Álvarez cometió el error que le costó el puesto. Jugamos frente a Chile. A él, por supuesto, le cuesta el puesto el 9-0. Nunca nos vamos a olvidar del 9-0. Pero antes de ese preolímpico del 9-0, todo comenzó mal, porque en esa Copa América la selección Colombia iba como una tromba. ¿Sí? Un muy buen equipo con Bolaño metiendo en ese medio campo, iba, volvía y demás. Tenemos cuartos de final frente a Chile y Bolaño se tira un golazo frente a Chile. ¿Mm? Terminamos el primer tiempo ganando 2-1, metiendo a Chile a pura presión, a pura dinámica. Todos decíamos, no, este equipo de Javier Álvarez, qué sensación. Y Javier Álvarez sacó a Bolaño. Y sacó a Bolaño, y como lo saca, perdimos precisamente esa dinámica, y Chile se nos vino encima y terminó ganándonos 3-2, y nos eliminaron en esa Copa América del 99, esa famosa Copa América del 99, la de los penales de Palermo, etcétera, 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 etcétera. Tal cual, Pablo, sudaba la camiseta, la de todos los equipos. Se fue al Parma, fue un jugador importante en el Parma, y por eso el Parma lamentó su muerte con un post que me pareció emotivo. O sea, entre todos los lamentos, el del Parma me pareció que fue el más bonito. Ya vamos a ver los de los otros equipos, pero es que el del Parma fue simpático. Sí, chao Jorge. Sí, alcanzó, hombre, 47 años, es que no me entra en la cabeza. Alcanzó a estar 7 años con el Parma. Tanto así que una leyenda como Gianluigi Buffon, quien fue su compañero en aquel título de Copa Italia, porque él fue campeón de Copa Italia en un momento en el que no teníamos tantos colombianos en el exterior como ahora, él hizo parte de esa camada, y Gianluigi Buffon publicó esto, ¿sí? Jorge fue un inolvidable amigo y compañero de equipo, un básico en un vestuario de extraordinarios campeones. Jugamos y ganamos juntos en los años dorados de un gran Parma.
En el campo luchó sin escatimar y fuera del campo de juego recuerdo con cariño su amistad y humanidad que lo convirtió en un ejemplo para todos. Siempre te llevaremos con nosotros, descansa en paz, amigo Bolaño. Un equipazo, ese Parma de comienzo de siglo. Ustedes se identificarán no solamente a Gigi Buffon, a Thuram, a Cannavaro, a Crespo, un equipo impresionante. ¿Sí? El mensaje, estoy de acuerdo, Stewart, es un maravilloso mensaje el de Gigi Buffon. Por supuesto, todos lamentaron la muerte, todos los equipos, el fútbol en general lamentó la muerte, con algunos mensajes menos emotivos. El de la Federación Colombiana de Fútbol fue un muy decente mensaje con la foto, con el escudo de la selección. Me habría parecido más bonito con la camiseta de jugador, pero es que se recuerda, ya lo dije, él fue asistente técnico de la selección sub-17 hasta hace muy poco. Lamentablemente no le fue bien, ni a él ni a Juan Carlos Ramírez les fue bien en ese proceso. El Junior, por supuesto, el club de sus amores, el club en el que se hizo leyenda, porque él es una de las leyendas del Junior, publicó esto: con profunda tristeza nos despedimos de Jorge Eladio Bolaño Correa, quien ha fallecido dejando un gran vacío en el corazón de la familia juniorista. No nos olvidemos que no solamente es un jugador leyenda, es que él hace parte de la familia del Junior, porque su padre, Oscar Bolaño, es leyenda del Junior también. Oscar creo que falleció en el 2011, 2010, ya murió hace bastante tiempo, un muy buen jugador también de época. Y lo duro, insisto, fue que los jugadores del Junior, una vez terminado el partido, se enteraron de la muerte de Jorge, de un referente para todos en Barranquilla. Obviamente toda esa generación de los 90, el Pibe, Valenciano, Pacheco, Mackenzie, toda esa generación es referente. Y la foto que publicó el Junior de toda la nómina rindiéndole homenaje a esa camiseta 6 que él supo llevar, es una foto muy diciente y habla muy bien de todos los jugadores, ¿sí? Esto fue duro, o sea, porque acaban de lograr una gran victoria y de pronto se enteran, hombre, un ídolo del club, un referente que muchos de ellos muy seguramente conocieron y muy seguramente varios admiraron, murió. Y esta vaina es tremenda, ¿sí? El momento de la rueda de prensa, sí, claro, tal cual, ¿dónde está Mondra? El fútbol era alegre, iba, volvía, le pegaba de donde fuera porque se tenía una fe impresionante para pegarlo, ¿sí? Claro, HSR Bogotá, estoy de acuerdo, o sea, es un momento fuerte porque, una vez más, estaba muy joven, 47 años, ¿sí? Esto es el golpe anímico brutal. Y apenas Wallace tenga el video que le acabo de pasar, me avisa para que veamos las palabras de Carlos Vaca, que me parece que son muy emotivas. Por favor. La celebración fue coincidencia. Teo en la carrera me dice, vamos a hacer trencito. Valenciano, el Pibe, Pacheco y el cuarto era Bolaño. Y nosotros lo hicimos 3, faltaba el cuarto, mira. Coincidencia de la vida. Faltaba el cuarto, ya déjelo ahí. Wallace, faltaba el cuarto. Coincidencias de la vida. Una vaina absolutamente brutal. Faltaba el cuarto, pero ahí estaba. Nadie lo vio, pero ahí estaba Jorge Bolaño. Un magnífico jugador de fútbol, insisto, uno de los mejores volantes en una era de grandes volantes, por supuesto por delante de él, Freddy Rincón lejos, pero él tenía sus cositas de Freddy Rincón, iba, volvía, llegaba al área, acompañaba muy bien al 10, ¿sí? Siempre acompañó tanto a Pacheco como al Pibe, una cosa absolutamente. Muchas gracias, Julián, desde París, usted está madrugando. De mis 6 favoritos del fútbol colombiano, es el 6, esa posición que en Argentina es indefinida porque en Argentina juegan con 5, nosotros jugamos con 6. A mí nunca me pareció un volante de marca propiamente, porque no era el que se metiera, aunque si tenía que meter y pegar, Bolaño le pegaba al que fuera. Pero me gustaba mucho la salida. Siempre me pareció más un 8 que un 6, pero era 6. Así de simple. No, Laila, yo sé. Faltaba el cuarto, coincidencias de la vida, es una vaina que, ¡pum! O sea, le jode a uno la cabeza y, insisto, no quería yo dejar pasar la oportunidad de rendirle un homenaje a Jorge, de rendirle un homenaje al Junior, a la selección, al fútbol. ¿Por qué murió en Cúcuta? Hay que decirlo, ¿sí? Él estaba viviendo en Cúcuta desde hacía bastante tiempo. Él, cuando regresó de Italia, en donde estuvo tal vez 10 años, porque después del Parma pasó por Sampdoria, por Módena y demás, terminó jugando en el Cúcuta.
La grandeza de Jorge se explica en una situación que les tengo que contar. Hubo un momento de la vida en el que el Cúcuta, siempre con sus problemas económicos, él pagó la nómina de los futbolistas para que siguieran jugando. Eso habla de la grandeza de un tipo que obviamente era el más grande del camerino, era la estrella del camerino, era un tipo que estuvo 10 años en Europa y pagó la nómina una vez para que sus jugadores, para que sus compañeros pudieran llevar plata a la casa, pagar el arriendo, pagarle el colegio a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Una vaina que habla totalmente de la persona que fue Jorge Bolaño. Esto como para que lo entendamos. Y se quedó en Cúcuta, en donde la gente lo quería mucho, donde lo apreciaban mucho, y en donde además montó su escuela, en donde además lo vimos por última vez jugando en ese video, ¿sí? Primo suyo, hombre, Javier, lo siento mucho, no sabía, ¿sí? No sabía, lo siento mucho. A darle like por Bolañito, muchas gracias, Pablo. Y por eso quiero que lo veamos con su sonrisa de siempre, porque qué tipo para tirar sonrisa, porque jugaba duro. O sea, yo jugué fútbol 5 con él y les puedo decir, yo peso 100 kilos y Bolaño entraba sin agüero. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y esto fue el 3 de abril. Cuando la muerte te va a llegar, te llega. Nada que hacer.